Duros ataques de la prensa. Eso es lo que está recibiendo Giorgio Jackson por la contratación, que ya se terminó, porque terminó renunciando por presiones, de su cuñado, es decir, el hermano de su pareja, que curiosamente, tal como vimos en un programa anterior, fue nombrado el mismo mes que él comenzó a tener su relación con su pareja actual. Y que por supuesto, en el cargo que se le nombró, asociado a obras públicas, siendo él un periodista, y con una diferencia de sueldo masiva entre su sueldo original con lo que después se le pagó, se dio a entender que era un caso claro de nepotismo. Y uno de los que más está criticando, a pesar de proteger mucho al gobierno en otras ocasiones, es Julio César Rodríguez, porque en realidad esta situación es indefendible. Todo eso lo vemos a continuación. Prácticamente toda la prensa se ha lanzado contra el gobierno en los últimos casos de nepotismo que se filtraron. Para hacer un contexto, hay que recordar que hace algunos días se dio una filtración, originalmente por las redes sociales, y que eventualmente los medios de prensa decidieron ver si era cierto o no la denuncia que se hacía, y al ver que era cierto se generó el escándalo, de que el cuñado de Giorgio Jackson, es decir, el hermano de su pareja actual, estaría trabajando, aunque renunció ahora, en la Dirección General de Obras Públicas como un asesor esencial, siendo periodista. Y comenzó en enero de este año, al mismo tiempo, que es lo curioso, que comenzó su relación con su pareja actual. O sea, justo coinciden las fechas que comienza la relación, y el hermano, que era periodista y ganaba un sueldo de cerca de 500.000 pesos, lo empiezan a contratar por sueldos de más de 2.200.000 pesos como un asesor esencial en obras públicas, siendo periodista. Entonces, evidentemente había un caso de nepotismo. Y ante esto, el ministro Jackson dijo que él era completamente calificado, que fue contratado y que no había nada de nepotismo. Sí, por supuesto, son tan buenos para decir la verdad. Claro que no hay nepotismo cuando contratan a un periodista como un asesor esencial en temas de obras públicas y simultáneamente con un sueldo casi 5 veces mayor de lo que él ganaba originalmente. Sí, súper calificado. Y más encima el mismo mes que comenzó su relación con la hermana del que era contratado. Por supuesto, por supuesto. Ahora, ante esto, ha habido muchas críticas, y uno de los que más ha criticado y que se dio eventualmente la renuncia de esta persona contratada por nepotismo fue Julio César Rodríguez, que como mencionamos muchas veces apoya al gobierno, pero en este caso salió a criticar mucho a Giorgio Jackson y a lo que ocurre. Esto es súper grave, discúlpenme, porque él es asesor especialista en algo, de algo que no es especialista. Y eso es lo que tiene a Chile hundido y cagado. Que llega gente a cargos donde tiene que ser un especialista y no es especialista en eso. Es cuñado. O sea, no es su currículum, su estudio, su trayectoria, no da para lo que es requerido en el Estado. Entonces muchas veces con la moza nos preguntamos, ¿y por qué hay una sola cuestión así? ¿Y por qué no hay más canal acá? ¿Y por qué no le ponen la cuestión? Empezamos a creer que hay gente en el Estado que trabaja que no tiene las condiciones para estar donde está. Entonces, y cae esto, ¿no es cierto? Que más allá de una anécdota, porque yo concuerdo con usted, todo lo del arte y lo de es vida privada, pero no concuerda su currículum con su cargo y con su salario, digamos. O sea, no nomás. Y eso es una cuestión indesmentible, y ahí que yo creo que eso defrauda a mucha gente, porque son lugares donde tienen que estar los mejores y donde tienen que estar los capacitados. Y si se quiere hacer un buen plan ahí, hay que contratar a alguien con trayectoria, con estrategia, alguien que, aunque sea cuñado de quien sea, tenga dedos para el piano y sea un aporte para Chile. Sí, pero eso, el joven puede ser súper talentoso, puede ser un capo, puede darnos después, ¿no es cierto?, muchas sorpresas, que puede ser hábil, todo, y puede llegar a ser, no sé, un alto cargo en algo internacional, pero hoy día no lo es. Entonces, hoy día, ¿qué es lo que pasa? Que queda en una posición él mismo muy compleja. Entonces, finalmente, claro, sí, hay mucha desilusión. Ahí lo ven. En los últimos tiempos hemos visto que Julio César Rodríguez ha cambiado un poco el discurso, se ha puesto más duro con el gobierno. Ahora uno debería tener ciertas precauciones, porque esto puede que sea simplemente un acomodo de su parte ante el cambio de situación actual, porque el gobierno ha hecho
una serie de cosas que son bien cuestionables y bastante indefendibles, y muchas veces estos periodistas de los matinales se guían más que por principios por rating, es la realidad. Y no hay que olvidar que Julio César Rodríguez en su momento apoyó a la lista del pueblo. Entonces, sus preferencias ideológicas claramente son visibles tomando en cuenta ese factor. Ahora, más allá de todo eso, esto genera problemas porque rompe las promesas que el gobierno había hecho de que iban a cortar con el nepotismo y los contratamientos, y habían dicho que no, que los pitutos se iban a caer durante el gobierno, cosa que no se cumplió. En el Chile que construiremos no habrá espacio para el pituto. Y para eso tenemos que pasar a la acción. Prohibiremos la contratación de parientes de altas autoridades del Estado en cargos de confianza. Sí, es de sentido común, pero usted y yo sabemos que eso no es lo que pasa hoy. Una hipocresía total, y como a toda la prensa los está atacando, esto por supuesto va a generar algún efecto en su popularidad. Y algunos dirían, ¿qué importa que se afecte la popularidad si total siguen gobernando? Y normalmente eso sería cierto, pero llega a ser relevante ahora porque en cerca de un mes hay elecciones de los nuevos constituyentes. Y si el gobierno tiene mucho escándalo o lo hace muy mal en los últimos días, al mismo tiempo que empeora, que es lo que está ocurriendo, la situación de seguridad, la izquierda más dura va a tener un resultado pésimo en la constituyentes electos para crear la nueva constitución. Ahora vamos a ver si eso termina favoreciendo que se apruebe o se rechace, pero de todas maneras puede generar ese resultado y por eso les preocupa tanto esto. Ahora, esto podríamos decir que va más allá, porque ahí Julio César Rodríguez habla como si el Estado tuviera las personas más preparadas y que esto es inaceptable. Es inaceptable, pero el Estado nunca tiene las personas más preparadas y es sumamente corrupto, es sumamente ineficiente por su misma naturaleza. Y es lógico que sea así. ¿Por qué? Porque es un monopolio artificial. Tiene un monopolio, no compite con nadie. Nombran por parámetros políticos, incluso cuando suponen que son técnicos, es por parámetro interno político, y su lealtad no es hacerlo bien, es a mantenerse en el cargo y en el poder, que es con favoritismo del político, de los partidos o de la elección. Entonces, como es un monopolio, no hay competencia y ellos manejan sus propios dineros, ¿qué ocurre? Inevitablemente se suben los sueldos, ganan más que el resto, hay corrupción, hacen jugadas secretas, porque ¿quién los va a controlar? ¿El mismo Estado? ¿Los jueces? ¿Que ellos mismos nombran o que controlan? Claramente no va a pasar nada. Entonces, por su naturaleza, el Estado es una estructura inmoral, monopólica, ineficiente y que termina generando numerosos autoritarismos o corrupción. Y algunos de los casos que a veces se ignora es que también ha habido nuevos casos de ineficiencia que no son solo con el nombramiento de personas, sino también asociados con respecto a tecnología. Y para hablar de este ejemplo de la decadencia que se da, es el escándalo que se dio con respecto a más de 10.000 computadores que están guardados en la JUNAEP desde hace años, en bodega. ¿Y qué pasa con eso? Que los compraron con fondos millonarios, con sobreprecio, y ahí están, y no los entregaron. Y esto es de hace años, más de 5 años. Entonces esto va desde el gobierno de Piñera hasta el actual. Y no cambió eso. Y más de 4.000 de ellos ya no sirven. O sea, compraron más de 10.000 computadores y 4.000 de ellos ya están malos, no se pueden usar. Porque los guardaron por la humedad, se destruyeron. Entonces, igual es raro eso, pero ya no funcionan. Y ese es ese mal gasto. Porque también al Estado le encanta usar montos millonarios de plata. Total, no viene de su bolsillo, lo pagan con nuestro dinero. Y se gastan la plata con un negociado, lo gastan mal, y bueno, la plata desaparece o se usó mal y quedan las cosas guardadas, se destruyen y ¿qué les importa? Total, no es su plata, es nuestra. Y les da igual porque no gastan su propio dinero, sino el del resto de la población. Y es por eso que en las últimas encuestas se ha observado que un 85% de la población joven de este país cree que la corrupción en Chile es alta o muy alta, eso se observa, y que al mismo tiempo se asocia la corrupción al Estado, a lo público. Ahora eso lo muestran como algo malo, aquellos analistas bien estatistas, pero yo diría que eso muestra que la juventud que se da cuenta de eso está viendo la realidad. Porque por un lado hay numerosos casos de corrupción a nivel transversal en Chile y es evidente como de incompetencia, y muchas veces las dos cosas van juntas, y al mismo tiempo eso inevitablemente está vinculado al Estado. ¿Por qué? Porque las concentraciones económicas, como jugadas económicas sucias del mundo entre comillas privado, usualmente son corporativistas, que han llevado su situación económica o logran hacer esas jugadas gracias a subsidios estatales o leyes que los favorecen, que se los da el Estado, o que muchas veces han llegado a tener esa posición económica porque el Estado les ha dado beneficios a costa del resto de la población. El Estado interviene. Los políticos, raro cómo se enriquecen sustancialmente al ingresar al Estado. Evidentemente hay corrupción ahí, es claro. Ha habido casos de corrupción que se han visto en carabineros, en militares, jueces, funcionarios públicos de todos los partidos. Entonces, obviamente se ve así. Y probablemente, aún no tanto, aunque está pasando ya en parte, podamos empezar a ver en Chile un efecto similar a lo que ocurre en Argentina, que a medida que el Estado empieza a fracasar, que ya es un fracaso total en Chile, y pasan los años, la población joven empieza a tenderse más
hacia ideas anti-Estado. Y eso lleva eventualmente al crecimiento de ideas como las libertarias, caso que ha pasado en Argentina. Ahora en Chile también ha pasado eso bastante. Hemos visto que esas ideas están creciendo cada vez más y por eso distintos sectores políticos tratan de tomarlas. Hemos visto incluso a figuras del Frente Amplio y de la izquierda más dura hablando de bajar impuestos. Marco Enrique Dominami también, eliminar el impuesto al combustible. Discursos que antes ellos no habrían dado. Entonces esas ideas todavía están entrando y van creciendo y por eso políticos intentan aprovecharse. Todo esto asociado por la decadencia sistemática que tiene el Estado chileno. Pero más allá de toda esa situación, ¿qué les parece estas críticas de Julio César Rodríguez? Algunos dirán camaleónicas, otros justas, eso depende de opinión de cada uno, y al mismo tiempo estas incompetencias y casos de corrupción que cada vez crecen más en Chile. ¿Es correcto, tal como dicen las encuestas y creen la mayoría de los jóvenes, que esto está asociado intrínsecamente al Estado o no? Eso pueden comentarlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Jeremías Arevalo D, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Y no se olviden también que en el comentario que se encuentra fijado abajo está el enlace a nuestro canal internacional para lo mundial, donde analizamos noticias de todo el mundo con un enfoque geopolítico, para que vean dicho programa y se suscriban. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.